Como ya sabemos, estamos trabajando con triángulos y recuerde que un triángulo es un polígono que consiste de tres ángulos o de tres lados, ¿verdad? Donde esos tres ángulos se le llaman ángulos interiores. En este caso, uno aquí y otro aquí. Esto recibe el nombre, ¿verdad? En este ejemplo de que este ángulo se llama C, este ángulo se llama B y este ángulo se llama A. ¿Qué establece el teorema? El teorema de los ángulos exteriores, que sería el 1, este que está afuera, ¿verdad? Yo puedo encontrar su medida de acuerdo a los ángulos interiores. ¿Cuáles de los tres? Yo voy a necesitar dos ángulos que no sean adyacentes, o sea, que no estén en el mismo plano del ángulo exterior, y los voy a sumar. Esa suma se supone que su resultado sea el mismo que el ángulo exterior. Me explico. Como muy bien usted puede ver aquí en la fórmula, la medida del ángulo 1, que es este, va a ser igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Estos dos no son adyacentes porque están en un plano contrario, ¿verdad?, al ángulo exterior. Por tanto, yo sumo estos dos y me va a dar el valor del ángulo exterior. Eso lo establece el teorema de ángulo exterior, donde dice, ¿verdad?, que la medida del ángulo exterior de un triángulo debe ser igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores que no sean adyacentes. Por tanto, si yo quiero saber la medida de mi ángulo exterior, debo reconocer la medida de los dos ángulos que no son adyacentes. Considere este ejemplo. Este ejemplo, tenemos aquí que el ángulo exterior mide 2x menos 5 grados y estos dos ángulos interiores tienen un valor. Uno tiene 70 grados, que ya lo reconozco, y hay uno que no conozco. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que emplear la álgebra y tengo que crear una ecuación. Esa ecuación que yo voy a crear tiene que cumplir con el teorema. Por tanto, me dice que los dos ángulos que tengo dentro del triángulo, o sea, los ángulos interiores, cuando yo los sume, me debe dar al ángulo exterior. Por tanto, ¿qué yo debo hacer? Yo debo seleccionar el valor del ángulo exterior, ¿verdad? La medida del ángulo exterior, que era 1, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Eso era lo que establecía, ¿verdad?, el teorema. Donde ya yo reconozco la medida del ángulo 1. La medida del ángulo 1, ¿cuánto es? Míralo ahí. 2x menos 5. Pues sustituyo. 2x menos 5. Esos son grados. Y la medida del ángulo A era igual a 70 grados más la medida del ángulo B era x grados. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que poner los términos semejantes. Obviamente usted sabe que los números solos van con los números solos y lo que tenga variable, que sean la misma variable, van con la misma variable. Importante que este grado, recuerde que se aplica como si fuera la propiedad distributiva. Este grado le aplica el 5 y le aplica el 2x. Por tanto, yo puedo eliminar el paréntesis aplicándole los grados a cada uno de los términos. Y mi ecuación quedaría de esta forma. ¿Qué hago? Términos semejantes. Esta x con su signo lo voy a mover al otro extremo y sabe que cuando cruza el signo de igualdad cambia a su signo al opuesto. Si estaba positivo, acaba negativo. Y lo mismo voy a hacer con el menos 5 grados, donde con su símbolo lo voy a transferir al otro lado. ¿Qué quedaría? Quedaría que 2x grados menos x grados, porque lo moví para el lado allá y estaba positivo y pasa negativo, va a ser igual al 70 grados que estaba ahí, y el menos 5 pasaría como más 5. ¿Qué hago? Resuelvo. Ya tengo términos semejantes, puedo resolver. Si yo tengo 2x grados y me quitan una x grado, ¿cuántas x grados me quedan? Una. Y 70 grados más 5 grados es 75 grados. Ya encontré el valor de x. Por tanto, el valor de x, si vamos al ejercicio, que sería este ángulo, ese ángulo va a medir 75 grados. ¿Cómo yo puedo encontrar la medida del ángulo exterior? Sustituyendo el 75 en 2x. ¿Cómo yo encuentro el ángulo exterior? Pues si el ángulo exterior sabíamos que era 2x grados
menos 5 grados. Yo voy a sustituir este valor, le va a aplicar a la X. Sería 2 por 75 grados menos 5 grados. Hacemos, ¿verdad? Utilizamos el orden de operaciones. Primero resolvemos los paréntesis. Y en este caso, usted sabe que 75 por 2 es igual a 150. Luego le restamos 5. Y obviamente el resultado va a ser 145 grados. Este es el valor de mi ángulo exterior. O sea, que mi ángulo exterior, esto que está aquí, es la matemática que yo acabo de resolver, me va a dar a 145 grados. Y obviamente el ángulo que no tengo aquí tiene que ser la diferencia a 180. Porque si podemos observar desde aquí hasta acá, se supone que hay un ángulo llano y el ángulo llano mide 180. Si ya yo reconozco que este mide 145, pues la diferencia a 180 es la medida de aquí. O lo puede hacer con los ángulos interiores. Si este es 70, ¿verdad? Reconocemos que este es 75 porque lo acabamos de calcular. Usted los suma los dos y le va a dar a 145. La diferencia a 180 de 145 va a ser el resultado del ángulo que desconocemos.